Entonces, esto por un lado. Ahora, por otro, yo diría también que si vamos a hablar de héroes, esta idea de los poderes creadores del instante que ha sugerido Michel Bouvel, es también, digamos, ese hidalgo previo del cual, como señala Alfredo, tenemos pocos testimonios, algunas referencias más, pocos testimonios escritos por él, mucha actividad sin duda alguna, apreciaciones de este hombre que era el gran sabio, y después este estilo desbocado, digamos, o esta radicalidad que se produce. Y en ese sentido, creo que una de las cosas atractivas a pensar cuando hablamos de héroes de la independencia, y lo veremos también con Morelos, es este poder del instante en donde algunos, quizá podemos decir, Allende era el que tenía la iniciativa, es el quien va a llamar a Hidalgo, según parece todos los hallazgos historiográficos recientes, pero efectivamente el que toma un papel de liderazgo, el que saca, y que lo era, y sí también podemos verlo como una continuidad en la figura de Hidalgo. De todas maneras, digamos, el estallido de una situación inesperada, y creo que eso, sin duda alguna está, que estos momentos en que da un giro la historia, es un gran desafío para los protagonistas, ¿no? Y en ese sentido, pues, Hidalgo, entonces, en estos meses mucho más breves, va a desplegar una serie de cosas y nos va a dejar muchos más testimonios que en la etapa previa. El estallido de una situación inesperada, y creo que eso, sin duda alguna está, que estos momentos en que da un giro la historia, es un gran desafío para los protagonistas, ¿no? Y en ese sentido, pues, Hidalgo, entonces, en estos meses mucho más breves, va a desplegar una serie de cosas y nos va a dejar muchos más testimonios que en la etapa previa. Ahora, otra cuestión que también cabe dejar ahí señalada es qué testimonios tenemos los historiadores para poder hablar de cosas sutiles como los miedos, como las lecturas, y entonces hasta dónde podemos dar rienda suelta o no a nuestra imaginación o apegarnos, por ejemplo, en las lecturas de Hidalgo, que según el testimonio mismo en su propia causa, pues se asienta que son unas lecturas muy ricas, muy variadas, desde luego muchas teológicas, desde luego gente como Feijó, desde luego lo que se leía en ese momento, sin duda Clavijero también. Entonces esto es lo que tenemos como para saber qué leía Hidalgo, qué pensaba Hidalgo, en donde yo encuentro además que es, efectivamente, no es el liberal ilustrado que pensamos, pero es el hombre crítico, yo eso sí lo dejaría claro, ¿no? Es un hombre crítico, es un hombre cuya conducta no es la más tradicional, digamos, que podríamos esperar también desde una mirada muy reciente de algunas cosas, ¿no? Y eso queda ahí, no obstante la ausencia de testimonios. Y efectivamente sí es un empresario y sí es con deudas y es un ser humano también. Viene también a cuento con el asunto de los héroes, ¿no? Estos héroes ya más de carne y hueso que nos están obligando las circunstancias a mostrar más que los antiguos impolutos. Creo que es muy importante reconocer la figura de un caudillo como lo fueron estos tres, pero bueno, también reconocer que son caudillos porque hay un movimiento atrás que los sustenta. ¿Cuál es la insurgencia qué nos puedes decir, Marta, tú que has trabajado sobre la insurgencia de Hidalgo? Para responder eso siempre lo encuentro más en su figura de párroco y párroco con su feligresía. Realmente en San Miguel hay memoriales de agravios a los trabajadores en Atotonilco y en Dolores, que es una población muy trabajadora, y yo siento que con este carácter empresarial Hidalgo puso la industria de la seda, ya no se podía entrar a su parroquia porque era carpintería, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que tuvo una vinculación muy fuerte con Dolores, con su población trabajadora. Antes del 16 de septiembre, él ya tenía preparados a sus artesanos. Ahí están los documentos de las memorias de Pedro Sotelo, ¿no? Entonces, todos sus artesanos cereros, todos los de las tenerías, estaban esperando ya un movimiento.
La cuestión es que a él le duele y le duele muchísimo toda la situación económica. Y entonces él, siguiendo la tradición además de bueno, no tradición, siguiendo el pensamiento, el planteamiento de los conspiradores de Valladolid, también está preocupado por cosas muy, muy concretas, pero tampoco son ideas suyas. Yo creo que este es el espíritu de la Ilustración. Está el obispo Antonio de San Miguel, está Abad y Queipo en 1799 hablando de 6 leyes liberales y benéficas para la felicidad del reino, donde ya no debe haber una estructura estamental de la sociedad, donde los mulatos que ya son empresarios les va mejor en las ciudades, tienen que estar liberados de esa infamante tacha, ¿no? Donde ven que la política corporativa y la propia vida de las comunidades que los encerraba ya no era tan progresivo, tan propositivo, y que había que acabar con los tributos, pero también con las cajas de comunidad y con toda la organización, digamos, de las repúblicas. Yo siento que él estaba muy cerca de su feligresía y él tenía un punto de vista muy crítico sobre su feligresía. Pero aquí estamos entre dos aguas. Una que es cómo se hacen los caudillos en un movimiento y cómo se construyen los héroes por el otro, ¿no? Donde se les está explicando y tratando de ver sus atributos, como si fueran santos laicos, ¿no? Y cada santo lleva sus atributos. Entonces están sus medidas populares, sus decretos, por un lado. Pero yo pienso que según sus divisas los conoceré. Y realmente lo que hace Miguel Hidalgo es llamar a Pedro Sotelo y enseñarles un paño de seda blanco y una estampa de la Virgen de Guadalupe. El primer día cuando les dice, los vamos a llamar, porque está él mismo siendo llamado por los de San Miguel que se enteran y los de Querétaro que hay la conspiración. Pero no podemos distinguir ni separar a Hidalgo de Allende en este primer movimiento. Fue fundamental también Ignacio Allende y hay un acuerdo muy grande. Tanto así que están en Madrid, teníamos perdidas las primeras banderas de la independencia mexicana. En el Anverso portan a la Virgen de Guadalupe. El guadalupanismo era muy fuerte de Miguel Hidalgo, un catolicismo popular fuerte que tenía Miguel Hidalgo. Tienen también al águila mexicana, ¿no? Están tomando la tradición del patriotismo criollo y tienen a San Miguel, primer general de la lucha contra Satanás, y esas banderas se hicieron antes. Entonces, todos los conspiradores estaban de acuerdo en qué sentido y contenido tenían que dar a esta lucha. Yo lo que creo también es que los caudillos se construyen porque las situaciones históricas los rebasan, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos leer a Hidalgo a partir de ahora? Yo creo que volviendo otra vez a descubrir esos orígenes y releyéndolos en términos de lo que los problemas recientes han podido tocar y abordar, cómo estaba la situación de la esclavitud, cómo estaba la situación del trabajo, cómo las artesanías y cuál era la crisis agrícola que estaban enfrentando incluso en ese momento, para poder distinguir entre una visión de los historiadores, ¿no?, donde se puede entender que haya depósitos muy fuertes de intenciones en Hidalgo y que haya un polhidalgo, muchos hidalgos, según el que necesites, ¿no? O el hidalgo de la historia patria, el monohidalgo, que como se lo prefirieron fue ese abuelito sabio que daba consejas, el hidalgo que necesitamos, pues, para la construcción patria de México, que es el que la está construyendo justamente. Bueno, y hablando de construcción de este México, creo que es más constructiva, muchísimo más. La primera etapa, la de Hidalgo, es muy destructiva, sobre todo en cuanto al orden político y en cuanto a cuestiones económicas. Sí, realmente es una insurgencia. No afecta a todo el territorio, pero sí afecta duramente a las zonas donde se da, ¿no? Pero el que entre en una etapa constructiva es el segundo caudillo que tenemos que abordar, que es José María Morelos, ¿no? Él reorganiza, o organiza más bien, porque tú tocaste un punto interesante que es Allende, con sus esfuerzos de organizar este movimiento insurgente, pero Morelos sí ya hace un esfuerzo muy sistematizado desde Rayón.